El tema de esta noche es las vestiduras sacerdotales. Un tema uno de los temas más importantes porque cuando lo vemos a la luz del arrebatamiento, dice que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Así que es algo extremadamente relevante a los tiempos que estamos viviendo. También es un tema que se ha malentendido bastante a través de la historia. Hasta el día de hoy podemos ver muchas religiones que tergiversan el significado de las vestiduras y van y usan vestiduras reales, ¿verdad? Hay muchos, inclusive muchas túnicas, muchas prendas de vestir, hasta uso de uniformes, y a veces hasta se dogmatiza. Por lo que es necesario que miremos el significado espiritual para nuestra vida cristiana, no solamente guiarnos por lo literal, sino que qué significa a la luz de la palabra y por el Espíritu Santo estas vestiduras. Así que si ven ahí, bueno, nos traen en la parte de abajo, en Deuteronomio 1:2, dice, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Vamos a ver más adelante la figura del 11, pero ahí dice que Horeb en el hebreo es desierto. Entonces hay 11 jornadas desde el desierto en el monte Seir hasta Cades Barnea, y Cades Barnea significa santidad. Entonces, desde nuestro desierto hasta vida de santidad, dice que hay 11 jornadas. Y vamos a ver que el proceso de las vestiduras sacerdotales, ¿verdad?, tiene 11 pasos. Entonces, es muy importante ver la figura del 11, que en este sentido nos lleva a la purificación. Ahí vemos el sumo sacerdote y vemos en resumen, ¿verdad?, un listado de las vestiduras. Comenzando de la parte de abajo, vemos que tiene una túnica blanca, un manto de lino, dice ahí, una túnica blanca. Y debajo de esa túnica están calzoncillos de lino. Arriba de la túnica blanca vemos un manto azul, manto del efod. Y arriba sobre el manto del efod viene el efod. Podemos verlo a mano izquierda, el efod, que es un tejido bordado de varias telas. Y sobre el manto del efod hay un cinto que ciñe todas las vestiduras. Y en el corazón del sacerdote, del sumo sacerdote, vemos ahí el pectoral. Y luego en los hombros de ese pectoral, o en los hombros del efod, vemos unas hombreras. Y arriba en la cabeza vemos una mitra o tiara. Y en la frente, sobre la tiara, está una diadema santa. Entonces, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 4, dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Ahí nos habla de seis partes. Pero más adelante nos habla del proceso en sí, el cual nos lleva a cinco elementos más para un total de 11. Las vestiduras y el orden es un proceso de consagración para entender cómo debemos entrar al lugar santísimo. Si nos vamos al libro de Hebreos, ahí nos explican, ¿verdad?, la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, que entró al cielo mismo, y estamos en un periodo de gracia donde el sumo sacerdote está intercediendo por todos nosotros, ¿verdad? Pero ese día de gracia está a punto de terminarse cuando el incensario sea tirado del lugar santísimo, del cielo mismo, sea tirado a la tierra.
Pero mientras el Señor Jesucristo está ahí, Él nos invita a entrar, ¿verdad?, al lugar santísimo. Y el proceso de las vestiduras sacerdotales nos indica la manera para entrar, y no solo entrar, sino que ser aceptos y que haya una vía de comunicación doble, ¿verdad? Nosotros entramos y el Señor, a través del Espíritu Santo y la administración del sumo sacerdote mismo, nuestro Señor Jesucristo, entonces nos responde, entonces nos llevan a través de ese proceso hermoso. Entonces aquí es importante ver entonces el propósito de las vestiduras. Pueden abrir sus Biblias en Éxodo 28, del 2 al 3. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra. Algunas otras versiones dice para gloria ahí. Y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle. Entonces ahí tenemos tres palabras importantes, ¿verdad? La primera palabra que sale a relucir ahí es para honra. Y si ustedes miran en el diccionario Strong, la palabra honra es la H3519, que es kabod. La gloria kabod significa riqueza, revelación, fuerza, abundancia y esplendor. O sea que es todo este proceso de las vestiduras. El versículo 2 de Éxodo 28 nos lo das, porque dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para gloria kabod, para honra. ¿Ok? Y no solo eso, sino que y hermosura, que es la gloria tipará. Y miren, si ustedes pueden estudiar la palabra H8597, que es la que ustedes ven como hermosura ahí, está hablando de la gloria tipará. Entonces ahí vemos cómo se hace realidad aquel verso, lo que dice que de gloria en gloria te veo. Entonces lo hermoso del proceso, que es un proceso de transformación para llevarnos en esas glorias, ir en ese ascenso. Y la tercera palabra es en el versículo 3, para consagrarle, para consagración, que es la H6942. Y esa significa santificar, apartar, para que sea mi sacerdote. Y esa palabra sacerdote es la H3548, que significa ministro oficial. O sea que hay un orden establecido por Dios para que nosotros vayamos siendo transformados en cada una de esas glorias y lograr la consagración. Entonces aquí viene por qué a veces no entendemos por qué no crecemos, ¿verdad? Porque es muy importante saber tener un conocimiento del proceso que el Señor usa y las cosas específicas que usa para ver nuestros cambios. Como nos enseñaba nuestro profeta y pastor en esta semana, creo que fue, es así como nosotros evaluamos nuestro crecimiento en lo físico, también podemos evaluar nuestro crecimiento en lo espiritual, porque la Biblia nos da esas herramientas. Y aquí lo podemos estudiar. Aquí en esta misma diapositiva, entonces podemos ver el proceso de los 11 pasos. Habíamos estudiado en el versículo 4 del capítulo 28, 6 vestiduras, pero ahora aquí vemos que hay 5 elementos más que la Biblia los introduce. El primero es el agua.
el agua como parte de las vestiduras. Luego, como habíamos visto, la túnica, y sobre la túnica el manto, porque ¿verdad? Tenemos cobertura doble. Luego el efod, que es una cobertura de hasta de guerra, así como como habla Efesios en el capítulo 6, ¿va? De la armadura de Dios. Luego está el pectoral, que lleva un cinto que sujeta todas las vestiduras. La tiara, que habla de la cobertura sobre la cabeza. Diadema santa va sobre la tiara. Y luego el proceso de derramamiento del aceite, rociamiento de la sangre y rociamiento del aceite, para ver un proceso glorioso. Recapitulando, las vestiduras y el orden es un proceso de consagración para entender cómo debemos entrar al lugar santísimo. Ok, entonces Éxodo 29:4 nos lleva a lavamiento con agua. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aquí todavía estamos en el atrio, no hemos entrado a la tienda del tabernáculo, no hemos entrado al lugar santo. Si ustedes se acuerdan en la figura del tabernáculo, aquí está la fuente de bronce, el abacro. Entonces, el agua es figura de la palabra de Dios, pero también la obediencia del bautismo en agua, y como sacerdotes andamos caminando en nuestro caminar, ya estamos limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero a veces nuestro caminar se ensucia y nuestras manos se ensucian y es necesario estar constantemente lavándonos, y esto es figura de la administración. Cuando estamos luchando con algún pecado que estamos tratando de dejarlo y no podemos, muchas veces lo que necesitamos es ir a ministrarnos y a través de la confesión hallamos gracia. Es importante cómo él empieza, ¿verdad? Con el lavamiento con agua. Y ahí es un mandamiento claro, porque dice, y llevarás a Aarón y sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Qué maravilloso. Miren qué dice Juan 13:10. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos. Entonces está refiriendo a que ya a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estamos bañados. Estamos bañados en su sangre. No necesita lavarse excepto los pies. Y aquí entonces es figura de este lavamiento. El sacerdote vestirá su túnica de lino y se pondrá calzoncillos de lino fino sobre su cuerpo. Tomará las cenizas a que el fuego ha reducido del holocausto sobre el altar y las pondrá junto al altar. La túnica de lino nos habla de la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Lino nos habla de obras de justicia, pero no podemos tener obras de justicia si no es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él ¿verdad? Cuando con su muerte, Él nos cubrió, nos cubre, ¿ok? Pero entonces, Él es nuestro fundamento. Él es ese fundamento y nos da la oportunidad de mantener esas vestiduras limpias y añadirle las obras justas que Él mismo nos da. Vamos a ver eso más adelante. Pero entonces los calzoncillos y la túnica de lino representan el fundamento y nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de todo. Una de las áreas más duras para el cristiano es la fidelidad y también la moralidad. Entonces, habla también de nuestra
de nuestra pureza en privado. Dice 1 Corintios 7:5, no os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio. Figura de pureza. Y Apocalipsis 19:8, y dice, a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Además de ir a los muslos, cubre hasta los lomos. Además de la pureza sexual, también nos cubre los órganos reproductivos, lo cual habla de nuestra fructificación en el espíritu. Recordemos que como sacerdotes debemos también llevar fruto, y el que no lleva fruto es cortado. Y ahí la importancia de mantenernos en pureza en nuestros muslos y en nuestros lomos. Y luego el material, el lino fino, es una tela bien fresca, lo cual nos da una idea de la Biblia habla de un orden de no sudar. ¿Qué significa eso? De estar nosotros sin cargas, porque Él llevó todas nuestras cargas. Él quiere que no estemos en afanes ni ansiedades, sino que seamos sacerdotes intercesores. Y para interceder por otros tenemos que saber que nuestras cargas ya fueron llevadas por nuestro Señor Jesucristo. Así que qué importante que tenemos que entrar limpios. Ya fuimos bañados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos luego lavados nuestras manos y nuestros pies, ¿verdad?, por los ministros, por el bautismo en agua, y también por la obediencia a la palabra y el uso de la palabra día a día nos lava, ¿verdad? Nos lava con el agua de la palabra. Luego debemos de presentarnos al Señor con calzoncillos y túnicas blancas por la obra redentora de Él, para poder entrar y ser aceptos en el lugar santo. Si recordamos algunas de las enseñanzas anteriores, que no hay nada nuevo en el atrio, no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, en la vida en el atrio no nos da ninguna nuevas experiencias, no nos da, ¿verdad? ¿Dónde vienen las nuevas experiencias y dónde las nuevas revelaciones y los frutos? Es cuando ya nosotros podemos entrar al lugar santo y lugar santísimo. Así que avanzamos a la siguiente vestidura. Aquí entramos al manto del efod. Esta era aquella prenda azul que vimos en las primeras diapositivas. Éxodo 28:31 dice, harás asimismo el manto del efod, todo de tela azul, y habrá una abertura en el medio de su parte superior. Alrededor de la abertura habrá una orla tejida como la abertura de una cota de malla para que no se rompa. Hacen su borde inferior granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Ya el manto del efod nos da otra vestidura, ya nos da una vestidura, pero es una vestidura de posición. Tenemos la vestidura de lino, que representa la salvación, nuestro Señor Jesucristo, el fundamento, pero no quiere que nos quedemos ahí, sino que quiere darnos una posición, la posición que Él tiene. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos su cuerpo. Entonces, vistiéndonos del manto del efod, nos dan autoridad. Ya todos los sacerdotes usaban las túnicas blancas, las túnicas de lino, pero solo el sumo sacerdote tenía aquella autoridad y aquella con una posición especial. Y qué privilegio tiene su iglesia de ser el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí la importancia de estas vestiduras y ese proceso de... Entonces, por eso tenemos nosotros, vemos ministros con autoridad y sacerdotes sin autoridad, porque es un proceso. Y nosotros al entrar en el lugar santo y lugar santísimo, a través de los rociamientos que vamos a ver más adelante,
Entonces ahí es cuando nos perfeccionan, nos purifican y viene esa autoridad. Pero esa autoridad está hablando de la autoridad del sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Así que en Él podemos tener esa autoridad, no viene de nosotros. Romanos 13:14 confirma lo que, bueno, Romanos 13:14 lo dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entre más carnales estamos, ¿verdad?, menos autoridad tendremos. ¿Y quién mira esta autoridad? Principalmente las entidades espirituales, porque a todo lugar donde entramos, también nos enseñaba nuestro pastor y profeta, somos cabeza y no cola. Pero a veces estamos todos tímidos y ¿verdad? Quizá en varias áreas de nuestra vida, entonces quizá todavía hay lujurias de la carne. Y la carne impide que esa vestidura, no sé, 1 Corintios 15:49 dice, y tal como hemos traído la imagen del hombre terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y el azul representa la figura de lo celestial. Así que en el manto del efod vemos posición, oficio, autoridad y carácter. La siguiente vestidura, el efod. Harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Aquí ya viene la otra función gloriosa, que es la intercesión. Aquí empieza una obra intercedora. Este efod es uno de los elementos también labrados a martillo, porque mire, está hecho de oro, bueno, de hilos de oro y de otros materiales ahí. Y también tiene piedras preciosas grabadas con los nombres de los hijos de Israel, ¿ok? Y ya está, entonces ya está hablando de una obra que es, bueno, la que realiza el Señor Jesucristo a diario, ¿verdad? La intercesión por todos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos vamos introduciendo en la presencia del Señor y nos va ministrando, dejamos de pensar en nuestros problemas y nos vamos interesando más en la intercesión por el pueblo de Dios, porque vamos adquiriendo la naturaleza y nos van vistiendo de responsabilidad y gobierno. Esta era la vestidura más visible, dice aquí abajo, ya que estaba sobre las otras. Es lo que miraba, lo que mira el Padre, porque ya viene el sumo sacerdote, ya viene mi hijo y viene con las cargas de todo el pueblo. Qué importante, ¿verdad? Entonces, una de las muestras en nosotros que nos va diciendo qué nivel de madurez o qué grado de perfeccionamiento llevamos. Si nos interesan más todavía nuestros propios problemas o ya comenzamos a interesarnos por los problemas del cuerpo de Cristo. Éxodo 28 del 9 al 12 dice, y tomarás 2 piedras de ónice, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. El Israel de Dios es la iglesia. Así que en nuestra intercesión, cada vez que nosotros estamos intercediendo por su pueblo y mirando por los problemas del pueblo, nos vamos asemejando más a nuestro Señor Jesucristo. Luego, la siguiente prenda es el pectoral. Éxodo 28:15 dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos 4 colores representan el oro, la divinidad,
Dios. El azul, lo celestial. La púrpura, realeza. Carmesí, el carácter salvador, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el lino torcido, ¿verdad? Justicia, la justicia de Dios. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. El pectoral del juicio es también 30, estaba explicando lo del Urim y Tumim, que es una de las partes de las vestiduras más importantes que nosotros debemos de tener, que es la revelación y el conocimiento de la perfecta voluntad del Señor. Una de las cosas por la que no crecemos es porque creemos que estamos en comunicación con el Señor, pero realmente no estamos a tono con con la respuesta que el Señor nos da. Ok, entonces es muy importante que las vestiduras sacerdotales haya una retroalimentación de parte de Dios hacia nuestra vida. Es la importancia de el Urim y Tumim, porque esa era una de las cosas que los enemigos de Jehová se sorprendían. ¿Qué Dios, qué nación grande tiene un Dios que está cerca de su pueblo y que le escucha y que le responde y que hace cosas grandes? Entonces, hoy en día, y más que todo en estos tiempos, es que necesitamos nosotros tener esa confianza de que Dios nos está escuchando y que nos está respondiendo. Como dice nuestro apóstol, aunque sea para disciplinarnos, aunque sea para castigarnos, pero lo maravilloso es que el Señor nos responde. ¿Verdad? La otra cosa maravillosa es en casos difíciles, en casos de juicio, debemos de tener un conocimiento de la voluntad del Señor para no equivocarnos, porque ya hay menos y menos lugar para error, hermanos. Números 27-21 dice, y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. El cinto. Hay en las vestiduras, habla de dos cintos. Uno es el cinto que ciñe la túnica de lino, la túnica blanca, y el otro es el cinto que ciñe el efod, o sea, ciñe todas las vestiduras. En Isaías 11:5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces el cinto de la túnica, el cinto que ciñe los lomos, representa la justicia, que nuestra justicia es nuestro Señor Jesucristo. Él sostiene, ¿verdad? Esa es la justicia de salvación. Y la fidelidad, sí, representa la obra del Espíritu Santo que nos mantiene día a día, así como el Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador y Él os enseñará todas las cosas. Nos enseñará, nos hará crecer en fe, nos enseñará fe y podremos mantener nuestras vestiduras y no retirarnos avergonzados cuando vengan nuestros hermanos. Ok, luego la tiara, mitra o turbante, Éxodo 28-39, dice, y bordarás la túnica de lino y harás una mitra de lino. Aquí nos habla de la cobertura sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente, sobre nuestra cabeza, que debe estar cubierta y revestida por nuestro Señor Jesucristo. ¿También de qué es? De lino. De lino. En la batalla espiritual, todos los ataques, ¿a dónde van? A la cabeza,
a nuestros pensamientos. Lo que somos, lo que pensamos, eso somos. Y y de acuerdo a cómo pensamos, también actuamos. Así que ahí es el campo, ahí es un campo de batalla fuerte. Y como Efesios 6 lo relaciona, poneos el yelmo de la salvación. Entonces aquí actúa también como una protección a nuestra salvación, porque a medida que vayamos madurando y siendo perfeccionados, entonces ese receptor de la mente de Cristo estará más desarrollado en nosotros, como sacerdotes, como ministros del altar y ministros intercesores. Dice la siguiente vestidura, proceso número 8, la diadema santa. La verdad que todas estas vestiduras son hermosas, ¿verdad? Pero miremos esta. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. O sea que este está apartado para Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. O sea que no es necesario solamente tener la mitra, sino que también el sello de que, ¿verdad? De que esta es propiedad ajena, esta es propiedad del Altísimo. Y por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón, y habrá Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¡Qué glorioso! Esto es lo que el apóstol Pablo habla del sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no solo eso, sino que en Ezequiel podemos ver Ezequiel 9:4. Que le dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. No cesa de estar ahí la función de intercesión, porque aquí en este versículo expresamente dice que Aarón llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado. O sea que la intercesión del sumo sacerdote no cesa, porque dice continuamente estará sobre su frente para que obtengan gracia delante de Jehová. Entonces vimos en el propósito al principio de la presentación que es para gloria, honra y para hermosura, para ser transformados de gloria en gloria. ¿Con qué propósito? De que todas las demás naciones de la tierra sean también benditas. No para quedarnos con todo eso, sino que de gracia recibimos y tenemos que dar de gracia. Ese es el propósito. Ser bendecido bendiciendo. Y entramos ya a la unción, a las unciones. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Cuando nuestro Señor Jesucristo bajó a las aguas, al Jordán, se humilló y Juan le dijo, no, yo bautizar de ti. Él dice, es necesario que cumplamos toda mandamiento, toda escritura, toda la escritura. Y bajó a las aguas del bautismo y luego recibió al Espíritu Santo que vino sobre él. La importancia de tomar, ¿verdad? De no tomar un ministerio, de no ser, aunque se tenga un don, pero no hacerlo antes de ser ungido, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, pero reconocía que tenía que ser enviado y ungido, ¿verdad? Aquí, eso es lo que representa aquí el aceite derramado sobre su cabeza. Y le ungirás. Y luego de ser ungidos, entonces vienen los rociamientos.
Y rociamientos en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo, cada uno con su, ¿verdad? Con sus propósitos, ¿verdad? O sea, en el atrio hay derramamiento de sangre, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación. Pero luego en el lugar santo y el lugar santísimo somos rociados para perfeccionamiento. Entonces nuestras vestiduras llevan el rociamiento. La sangre, dice aquí Éxodo 29:21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Aquí ya se refiere al proceso ya de nuestra perfección, cuando nos van cambiando. Ya toda nuestra naturaleza está siendo perfeccionada. Y entonces, a través de los ministros van observando los cambios que el Señor está haciendo, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y entonces ahí están certificando de que, de nuestro avance. ¿Ok? Entonces, este es un proceso continuo. Y lo glorioso es cuando podemos tener, cuando el Espíritu mismo da testimonio y lo reconocen las entidades espirituales, lo reconoce el pueblo, pero lo más lindo es cuando estamos en la presencia de Dios y Él nos hace sentir que está con nosotros. Como Hebreos 10:19 dice, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La palabra linda ahí es la confianza. ¿Qué confianza tenemos con el Señor Jesucristo? Tenemos la confianza que tenía el rey David, que solamente salía de sus oficios, se iba a meter a la presencia del Señor. Y ahí él sabía que Dios le estaba escuchando. Ahí él tenía revelación. Ahí él sabía que lo estaban cambiando. Ahí él tenía también respuesta a sus interrogantes. A veces se borraba eso, como que esas líneas, se borraban esas líneas, pero luego él recibía la revelación cómo volver y encontrar y hallar esa gracia. Y luego que la encontraba, entonces podía seguir siendo bendición para otros. Pero antes no. Antes de eso solamente estamos actuando de acuerdo a nuestros instintos, a lo que creemos nosotros y a nuestra naturaleza carnal. Ya leímos este versículo que habla del rociamiento de la sangre y del aceite rociado. Sangre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perfeccionamiento. Y luego aquí el aceite rociado ya nos habla del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo sobre nuestras vestiduras, sobre nuestras acciones, manteniendo la llenura, porque no solamente es de haber sido bautizados con el Espíritu Santo, sino que ese aceite siga rebosando. Ok, como resumen entonces podemos ver todo el proceso y sus figuras. Agua, representando el bautismo, la palabra de Dios y la administración. La túnica, la salvación, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y las obras justas de los santos. El manto, la autoridad y la posición, la posición de nuestro Señor Jesucristo. El éfod, la responsabilidad y también gobierno, porque lleva las 12 tribus de Israel, ¿verdad? O lleva toda la iglesia. El pectoral, esa coraza para consultar y también para llevar al pueblo cerca del corazón, interceder por él y también tener misericordia, saber lo que es, ¿verdad? Tener misericordia. El cinto habla dijimos, justicia, fidelidad, y también como sostiene los lomos, habla de nuestra descendencia, de nuestros frutos.
y de nuestro servicio perpetuo. La tiara es la protección, la cobertura sobre nuestros pensamientos, y la diadema santa, ya el sello final, el sello de obra terminada, el sello que dice, este está apartado para Jehová. El aceite derramado, Espíritu Santo en nosotros, la sangre rociada, el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Después del derramamiento de sangre, esa perfección nos transforma y es la que nos lleva de gloria en gloria. Y el aceite rociado, esa unción que se va renovando cada día y que debemos de mantener, como dice el apóstol Pablo, aviva el fuego que ya está en nosotros. Esos dones que ya fueron impartidos, ¿verdad? Debemos de estarlos avivando en cada momento. Y concluimos con una recapitulación de la figura del número 11, purificación. Un proceso para nuestra purificación. Nos estuvieron enseñando hace unas 2-3 semanas que hay quienes dicen, no se puede ser perfecto, no se puede llegar a la perfección, ¿verdad? Pero es un mandamiento, sed vosotros perfectos como, ¿verdad? Nos han dado ese mandamiento, o sea que a través de este proceso es como se puede. Representa los parales de una puerta para un cambio de dimensión. Cuando entramos a una puerta, podemos entrar a una dimensión completamente diferente. Ahí es cuando ya nos van dando autoridad. La mayor autoridad que necesitamos es autoridad para autogobernarnos. Al adquirir la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos da el poder para ser llenos del Espíritu Santo, tener los dones del Espíritu Santo y llevar mucho fruto. Entonces, aquí está resumido ese proceso del dominio propio. Pero a veces queremos dominar a todo lo que tenemos a nuestro alrededor y conquistar otras ciudades y no venir, ¿verdad?, a lo principal, que es nuestra propia alma, nuestro propio ser. Y los 11, y luego nos habla de los 11 pasos de la purificación. Así que nos pasamos 10 minutos en la presentación para campo para algunas preguntas. ¿Cuál es la pregunta, hermana? Acerca eran 2 piedras que tenían los sacerdotes en el pecho, en el pectoral, que era sí, el Urim y Tumim. Y el Tumim. Correcto. Representaba. Estas 2 piedras eran la revelación que el sacerdote tenía de la voluntad de Dios. El sumo sacerdote, para dar cualquier juicio o para consultar la voluntad de Dios, hacían la pregunta y recibían la respuesta a través del Urim y Tumim. Cuando se encendía la luz del Urim, era una afirmación. Cuando se encendía el Tumim, era negativo. ¿Ok? Entonces era algo sobrenatural. Realmente la relación del sumo sacerdote era con el mismo Jehová. O sea, era una comunicación directa con Dios mismo. Algo que no mencioné es que el sacerdote, el sumo sacerdote,
solamente podía entrar al lugar santísimo una vez en el año, el día de la expiación, ¿verdad? Una vez en el año. Entonces, pero con Urim y Tumim, él podía ingresar en el lugar santo y consultar la voluntad de Jehová. Porque no se iba, no iba a consultar una vez en el año, ¿me explico? Entonces, esas palabras, el significado de Urim y Tumim, Urim es luz, luces, y Tumim es perfecciones. Para nosotros, revelación y conocimiento de la perfecta voluntad de Dios. O sea, es algo que está completamente relevante para estos tiempos, hermana. ¿Verdad? Es algo que, algo glorioso. Ahí es donde estamos recuperando de nuevo ese mover de la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo llenó a esos 120 que estaban ahí en Pentecostés. Esa iglesia salió pero con fuego vivo, y es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Ahora, en estos tiempos de crisis, ahora lo vemos más todavía, y se mira como que el Espíritu Santo está hablando más repetidamente y más fuertemente, ¿verdad? Quiero enfatizar también que cada una de estas los símbolos son infinitos, tienen muchas aplicaciones. Este solamente es una introducción, y es lo importante de estudiar más, porque nos están revelando en este momento las funciones sacerdotales. Es algo que se había perdido por la misma contaminación de la iglesia, ¿verdad? Pero como se está acercando, ya estamos cerquita, ¿verdad? Entonces el Señor está abriendo el entendimiento para que podamos nosotros tener mayor conocimiento de la vida consagrada de los sacerdotes. Y como decía en una de las diapositivas ahí, se acercaba con todos los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para obtener gracia, porque todo esto es por gracia. Cómo vinimos a los pies del Señor, cómo vinimos a un ministerio con Urim y Tumim, porque eso es algo que tenemos que evaluar también. ¿Estamos con un ministro que tiene Urim y Tumim? Cada quien se pregunta, ¿verdad? Y cada quien decide, porque hay muchos sacerdotes por ahí también, pero muchos realmente no tienen este sentido de dirección diaria del Espíritu Santo. ¿Alguna otra interrogante? ¿Otra duda? Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Mi consulta sería referente, más bien en cuanto a lo que usted menciona, que llevaba una tiara.
en la cabeza. No sé, esta tiara sería, ya que tendría algún tipo de categoría como de un rey, o tendría algún tipo de otro significado bíblico el que porten esta tiara. Sí, sí, hermano. Nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Amén. Entonces, después de la caída de Adán, perdimos nuestra condición de comunicarnos con el Señor. Viene Dios y a través del pueblo de Israel la hace la nación la nación más preciosa para él, y los hace esa nación santa. Pero siempre hubo un conflicto entre los reyes y los sacerdotes y las funciones sacerdotales, ¿ok? En el pueblo de Israel. En nuestro Señor Jesucristo se resuelve, Él viene a hacer la reconciliación entre las dos posiciones, por así decirlo, entre el rey y los sacerdotes. Podemos ser reyes y sacerdotes, pero nuestro rey debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Entonces la mitra, la tiara, viene a ser la cobertura de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, más que un símbolo de reinado. Nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al ponernos Él esa tiara, nos está cubriendo nuestra, ¿verdad? Porque él se convierte en nuestra cabeza, y entonces nos cubre nuestros pensamientos, nos cubre nuestra mente. ¿Para qué? Para conocer su perfecta voluntad. Porque al desconocer su voluntad, entonces vienen esos otros pensamientos de, usted sabe que siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿verdad? Y el enemigo lo sabe y nos manda dardos para... Entonces la realeza en sí consiste en ser nosotros el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él ser nuestra cabeza, estar sujetos a Él. Ahí consiste nuestra, ¿verdad? La realeza, porque Él es el rey y está compartiendo su gloria con nosotros. ¿Queda contestada o todavía tiene dudas, hermano? Sí, basta, ya estoy más claro. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, les voy a enviar unos ejercicios, y se los voy a enviar al chat. Bendiciones, hermanos. Solo a modo de comentario, ¿verdad? Que el hermano dio la primera clase de lo que es el módulo de doctrina intermedia. Es importante que nosotros podamos siempre tener los conceptos un poquito más claros en base a cómo relacionar las figuras, porque son temas que están en el Antiguo Testamento, que posiblemente algunos lo puedan ver como que, bueno, ¿y eso cómo lo aplico yo a mi diario vivir, verdad? La verdad que es una revelación
que el Señor ha regalado para sus ministros, ¿verdad? En este caso los apóstoles, que son los que asientan la doctrina. Sin embargo, esas enseñanzas ya un poquito más digeridas, impartidas por nosotros como hermanos, pueden ser un poquito más edificantes si nosotros encontramos el saborcito, ¿verdad?, por decirlo así, de cada una de las figuras, ¿verdad? Creo que eso es bien importante. El hermano dio todos los elementos de las vestiduras sacerdotales, pero cada una tiene una sola enseñanza amplia, ¿verdad? Entonces, desde los colores, desde la parte del cuerpo que cubría, desde la forma que tenía, o sea, cada uno de los detalles no lo pasen por alto. Siempre que estamos estudiando este tipo de temas, es importante siempre relacionarlo de un punto de vista espiritual con nuestro vida devocional, ¿verdad? Creo que esa es la parte aplicada. Hay muchas maravillas ahí, y creo que solamente es ahí sí que picar la vena de algo que hay mucho más, una mina, ¿verdad?, en cada uno de los elementos que dio el hermano. Entonces no lo miremos muy textual, esa es mi recomendación, ¿verdad?, sino que miremoslo siempre aplicado a una figura para nuestra vida. Yo estoy seguro que, por ejemplo, si yo les hablo sobre el efod o sobre el pectoral, el Señor me va a revelar algo a mí, yo lo puedo aplicar de esta forma. Pero cada uno va a tener como que a mí me va a aplicar de esta forma. Y eso es lo rico de poder compartir la doctrina. Esto creo que es para eso, realmente, para poder compartir y para poder aclarar y compartir las enseñanzas que nosotros mismos hacemos como un rema. Lo que el hermano tiró fue un logos, ahora a nosotros nos queda hacerlo como un rema y compartirlo, ¿verdad? Creo que sería importante en las siguientes clases poder decir, hermano, mire, de la tarea o en los chats, ¿verdad?, de lo que usted nos dejó, encontré esta otra cosa que enriquece el tema, ¿verdad? Y de esa forma creo que va a ser un poquito más dinámico y vamos a aprender mucho más, ¿verdad? Ese es mi comentario. Bendiciones. Amén. Y ver cómo se relaciona con el diario vivir. Amén. Como, ¿verdad?, una de las cosas que mencionaba al principio es, bueno, hay iglesias completas que se visten de estas túnicas, ¿verdad? Cuando ya lo vemos como un proceso, ya adquiere un significado totalmente diferente. Dios los bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. Si me pueden levantar a su mano para ver si me pueden estar oyendo, escuchando. Ok, amén. Qué bendición que mi hermanito Edwin pues comenzó este tiempo de doctrina. Y de igual forma solamente estuve escuchando alguna parte porque también estaba cerrando el otro módulo de básica. Y así de igual forma, mis amados, que quisiera motivarles a que cada sábado de aquí hasta el mes de julio podamos, hermano, en el nombre de Jesús, motivarnos a poder estar atentos a lo que es este tiempo de doctrina. Y de igual forma que me alegra de que la mayoría tenga su cámara encendida. Y de igual forma que, ¿cómo se llama? La clase se está grabando y después se va a mandar un link para que usted pueda, en esta misma semana, para que usted pueda repasar nuevamente lo que ya sé. Si usted no escuchó bien o usted tiene alguna duda, pues usted pueda nuevamente escuchar la grabación y así poder hacer su autoevaluación. Y de igual forma también, si usted necesita hacer algún comentario o alguna pregunta aparte, puede utilizar el chat de grupo que hemos puesto para que cada uno de ustedes pues tenga todavía mejor comunicación. Qué bendición que estén todos en el nombre de Jesús, y de igual forma los pastores Chávez allá, a Juan Carlos, en el nombre de Jesús, qué bendición verlos, me alegra mucho. Y de igual forma, pues qué bendición también tener ahí a mi hermanito Marvin ahí, pues para que los dos maestros que están en este módulo, para que podamos, hermano, en el nombre de Jesús, también ser un poquito más activos e interactuar un poco más a la hora, pues, ¿cómo se llama?, de que los maestros estén exponiendo cada uno sus clases, ¿verdad?
De igual forma, apoyo a lo que dijo mi hermanito Marvin, ¿verdad? Lo que están dando ellos dos, pues es la enseñanza del Logos, y cada una de las, pues sí, posiblemente partes de lo que usted está escuchando, usted lo pueda recibir y se le haga un rema, quiere decir una revelación. Por ejemplo, lo que estaba diciendo mi hermanita Edwina, gloria a Dios, lo que estaba diciendo el hermanito Edwin acerca, por ejemplo, de la mitra, era una lámina que se decía santidad Jehová. Bien claro, pues, ¿cómo se llama? Ni el agua, diría mi abuela, ¿verdad? Quiere decir, nuestros pensamientos tienen que estar ¿en qué? En santidad, ¿verdad? Hoy deben de estar en santidad. Por eso el Señor dice que nosotros, el apóstol dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo era una mente que en santidad, ¿verdad? Pues un rema es, para mí, pues tener ese pensamiento en santidad en el nombre de Jesús. Me bendice y me alegra mucho verlos a todos en el nombre de Jesús, y que podamos terminar, ¿verdad? Los módulos en el nombre de Jesús, y que cada uno también de mis hermanos y de los maestros, hoy puse corriendo a mi hermanito Edwin, pero en el nombre de Jesús, pues podamos estar cada día más atentos a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Qué bendición nuevamente verlos ahí, y también que puedan aprender y que podamos, hermanos, hacer más interactivo la enseñanza del Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga. Ahorita voy al módulo de avanzada para ver cómo van mis hermanos. Qué bendición, y dejo a mi hermanito Edwin para que termine el módulo. No sé si la clase o si no sé si todavía hay más. Aleluya. Que el Señor los bendiga, mis amados. Feliz noche. Amén. Feliz noche. Bendiciones, papá, bendiciones. Pues ahí les envié las tareas, también ¿verdad? Son 5 preguntas, 5 preguntitas, y la presentación. También hay otro material ahí del mismo tema para ampliar, y es una beta, es un comienzo. Tiene mucha profundidad las vestiduras, porque tenemos múltiples ejemplos en la Biblia de sacerdotes que mancharon sus vestiduras. Esos son ejemplos para nosotros de las cosas que podemos estar enfrentando, y también cómo muchos de ellos lograron vencerla, ¿verdad? Que son cosas que son de las cosas maravillosas, que cómo nos dieron tanta gracia si no merecíamos nada. Cómo nos dieron tanta bondad, ¿verdad? Es precioso el plan de Dios, ¿verdad? Así que les agradezco mucho por su tiempo, y si no hay más preguntas, ya, ¿verdad? Solo quisiéramos cerrar con unas palabras de oración. Amén. Amén. Bien. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por tu regalo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ese sacrificio perfecto, y también, Señor, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para guiarnos, para consolarnos, para enseñarnos y también para corregirnos, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra, que esta semilla sea sembrada en todos nosotros, y que tú nos sigas mostrando más, Señor, de tu infinito plan, Padre, de tu plan maravilloso. Bendice cada hogar, Señor, bendice los hogares de nuestros demás hermanos, Señor, y que podamos nosotros también, Señor, adquirir ese corazón intercesor de nuestro Señor Jesucristo, para bendición de tu amada iglesia, para bendición de todas las demás naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.